La banda magnética, la vida hecha meme y el meme hecho podcast. Fraudes de ambulancias privadas, el negocio del engaño. Hola queridos electrificados, bienvenidos a la banda magnética donde destapamos las verdades que otros prefieren ocultar. Hoy vamos a hablar de algo que puede salvar vidas, pero también arruinar bolsillos, el fraude de las ambulancias privadas. Sí, esas que supuestamente llegan al rescate en los momentos más críticos, pero que en algunos casos se convierten en verdaderas trampas de estafa. Quédate conmigo porque vamos a explorar cómo operan estos fraudes, cómo afectan a las víctimas y lo más importante, cómo protegerte y proteger a tus seres queridos. Vamos a arrancar este viaje electrificante y lo primero es cómo operan esas ambulancias fraudulentas. Primero hablaremos de la estrategia. Estas ambulancias suelen estar operadas por empresas que no cuentan con certificados ni regulaciones adecuadas. Se estacionan cerca de hospitales o en puntos clave donde hay posibilidad de emergencia. Cuando ocurre un accidente o alguien requiere atención urgente, estas ambulancias pirata aparecen como ángeles caídos del cielo. Ni siquiera te das cuenta, pero ya tienes ahí varias ambulancias. Pero aquí viene el truco. Te ofrecen el servicio sin explicar los costos reales o te hacen firmar documentos confusos. Al final terminas pagando tarifas absurdamente altas o a veces hasta 5 veces más que una ambulancia certificada. Y no te confundas, muchas veces las unidades ni siquiera están equipadas para emergencias reales. Cuando ocurre una emergencia, las personas suelen actuar bajo presión enfocadas únicamente en obtener ayuda rápida y efectiva. Los operadores de ambulancias fraudulentas conocen esta vulnerabilidad y la explotan de manera estratégica. Aquí es donde entra el truco. Número 1. Falta de transparencia en los costos. Estas ambulancias suelen llegar al lugar de los hechos con rapidez y ofrecen sus servicios sin proporcionar detalles claros sobre el costo. Pueden mencionar frases como "no se preocupe por el precio, ahora lo más importante es atender al paciente". Esto genera una falsa sensación de seguridad en las personas, quienes a veces ni siquiera cuestionan los costos en un momento tan crítico y caen fácilmente en la trampa. Recuerda que siempre hay ambulancias oficiales y toma tu tiempo y también hazlo con la cabeza fría para poder tomar la mejor decisión. Número 2. Documentos confusos. Antes de realizar el traslado, te piden firmar documentos que parecen ser simples autorizaciones médicas, pero en realidad contienen cláusulas ocultas sobre tarifas exorbitantes o cargos adicionales. Estos documentos están redactados de manera intencionalmente confusa, utilizando tecnicismos legales o médicos que dificultan su comprensión. En algunos casos, incluso te presionan para firmar sin darte tiempo suficiente para leer o entender lo que estás aceptando. Mucho cuidado. 3. Tarifas excesivas. Después del traslado, la verdadera sorpresa llega en forma de una factura que puede ser hasta 5 veces más cara que la de una ambulancia certificada. Por ejemplo, mientras que un traslado común podría costarte entre 1,000 y 3,000 pesos, en una ambulancia pública o certificada, estas ambulancias fraudulentas o patito cobran entre 10,000 y 25,000 pesos o más. Además, añaden cargos extra por supuestos servicios médicos especializados, uso de equipo o trayectos fuera del horario. Número 4. Unidades mal equipadas. Muchas de esas ambulancias no están realmente preparadas para atender emergencias graves. Aunque desde el exterior parecen vehículos médicos legítimos, su equipo puede estar incompleto, en mal estado o incluso ser falso. Por ejemplo, pueden tener camillas deterioradas o inestables, tanques de oxígenos vacíos o caducados, monitores cardíacos o desfibradores que no funcionan, personal sin la capacitación necesaria para manejar situaciones críticas. Esto no solo pone en peligro la vida del paciente, sino que también desvirtúa la confianza en los servicios médicos de emergencia. 5. Estrategia de apariencia profesional. Para ganarse tu confianza, suelen utilizar nombres similares a los de las empresas reconocidas o logotipos que imitan a las instituciones oficiales. Esto refuerza la idea de que estás recibiendo un servicio legítimo, cuando en realidad estás siendo víctima de una estafa. Impacto final. El resultado de todo esto es devastador. No solo terminas pagando una cantidad absurda de dinero, sino que además existe el riesgo
riesgo de que el paciente no reciba la atención médica adecuada durante el traslado, poniendo su vida en peligro. Este esquema se aprovecha del caos y la desesperación de una emergencia para lucrar de manera poco ética e incluso criminal. Ahora vamos a destapar sus técnicas más usadas. La urgencia emocional. Se aprovechan de la vulnerabilidad del momento, saben que necesitas ayuda rápida y ellos te aseguran que son la única opción. Usan frases como: si no actuamos ahora, las consecuencias pueden ser fatales, y esto lo hacen para presionarte. La tarifa sorpresa. Te dicen que el costo es mínimo o muy económico, pero al final te llega una factura que parece sacada de un hospital de lujo. En algunos casos incluso te cobran cargos adicionales sin previo aviso, como uso de equipo específico o especial o traslado fuera del horario. Falsas afiliaciones. Usan logotipos o nombres similares a los de las empresas certificadas para ganar tu confianza. Por ejemplo, pueden presentarse como servicios médicos de urgencias con emblemas que parecen oficiales, pero no lo son. Y en algunos casos se atreven a retener a los pacientes. Incluso se niegan a llevar al paciente al hospital hasta que pagues por adelantado o firmes un acuerdo con costos ocultos. Algunos han llegado al extremo de dejar al paciente en la calle si los familiares no cumplen sus demandas. Algunos incluso toman rutas más largas para inflar el costo del servicio. Esto se da con mayor frecuencia en zonas urbanas densas, donde los usuarios no conocen bien las rutas rápidas para llegar a los hospitales. Aunque las ambulancias parecen bien equipadas desde afuera, muchas veces el equipo médico está caducado, en mal estado o ni siquiera funciona. Esto pone en riesgo la vida del paciente. Aquí te contaré el caso de una familia en la Ciudad de México que sufrió un accidente de tránsito. Una ambulancia privada llegó antes que las públicas. La familia, en medio de la desesperación, aceptó el servicio. Al final del día les cobraron 25,000 pesos por un traslado de menos de 5 kilómetros. Cuando intentaron reclamar, descubrieron que la empresa ni siquiera estaba registrada. Otro caso ocurrió en Monterrey, donde una ambulancia pirata transportó a un paciente con un ataque cardíaco. Durante el trayecto, el equipo del oxígeno no funcionaba y el personal no estaba capacitado para realizar maniobras de reanimación. Lamentablemente, el paciente no sobrevivió y la familia quedó endeudada con una factura de 40,000 pesos. Y no solo pasa en México, en otros países también se han reportado casos de ambulancias que ni siquiera tienen paramédicos capacitados. Imagínate el peligro. Obviamente todo esto trae consecuencias para la salud y el bolsillo. El impacto de estos fraudes van más allá de lo financiero. En muchos casos, estas ambulancias no cuentan con todo lo indispensable para atender a un paciente y ponen en riesgo la vida de estos. Además, el estrés financiero posterior puede dejar a las familias endeudadas por años. Es una cadena de problemas. Aquí te van algunos consejos electrificantes para evitar caer en estas trampas. Investiga las empresas locales de ambulancias. Asegúrate de que estén certificadas y reguladas. Pregunta siempre por los costos por adelantado. Si te evaden la respuesta, es una señal de alerta. Conoce los números oficiales de emergencia. En México, por ejemplo, puedes llamar al 911 y pedir ambulancias públicas. Lleva un contacto de emergencia. Siempre ten a alguien que pueda ayudarte a tomar decisiones rápidas en caso de una emergencia. Sé crítico con lo que firmes. Nunca firmes documentos en blanco o con términos que no entiendes. Y hasta aquí, mis queridos electrificados. Ahora tienes las herramientas para protegerte de esta forma tan cruel del fraude. Si este video te pareció útil, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a la Banda Magnética. Ayúdanos a correr la voz para que más personas estén alerta de estas estafas. Esto fue la Banda Magnética y yo soy la doctora Chado. Recuerda que pueden encontrarnos en Instagram y Facebook como la Banda Magnética. Además, puedes seguirnos en nuestro podcast en YouTube, Spotify, iHeartRadio o escribirnos a bandamagneticapodcast@gmail.com. Repito, bandamagneticapodcast@gmail.com. Estoy aquí para transformar tu rutina con dosis de curiosidad y diversión y con un toque electrificante que te dejará los pelos de punta. Mantente electrificado hasta el próximo episodio. La Banda Magnética. La vida hecha meme y el meme hecho podcast.